Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 20 del mes de julio del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Levítico, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Los sacrificios de Aarón. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelo delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación, que era por él, y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ellos sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura de los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó el fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto, pieza por pieza, y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo y todo el macho cabrío, que era para expiación del pueblo, y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y lo hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y la grosura del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron la grosura sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha las meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Hermanos, está el detalle, la forma como Aarón tenía que hacer los sacrificios, igual los sacrificios que tenía que hacer por sus pecados, los pecados del pueblo, y vemos cómo lleva esa línea. Siempre fue, en todo lo que hemos leído estos capítulos anteriores, siempre repite la forma en cómo se hacía, cómo se degollaba, qué se hacía con la sangre, qué se hacía con el resto de las partes del animal que se estaba sacrificando. Y es porque Dios siempre busca recalcar en nuestra vida qué es y cómo debemos hacer las cosas para ser aceptos delante de Él. Hemos hablado de, más adelante está la porción donde habla de fuego extraño.
Y es porque a veces ese fuego extraño es porque a veces estamos haciendo cosas como no tienen que ser. Dios nos dejó una forma para hacerlo y nosotros lo hacemos de una manera diferente. Entonces estamos haciendo ofrendas u holocaustos que no son agradables a Dios. Pero recuerde que estamos bajo la gracia y ese sacrificio ya se hizo de una vez y para siempre a través de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó, Él lavó nuestras culpas, Él las llevó a ser clavadas en esa cruz. Él las dejó clavadas ahí, Él venció al enemigo. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Ser fuertes cada día para poder hacer las cosas que le agradan a Dios. Sacrificios ya no hay que estar haciendo, simplemente sacrifiquemos nuestro corazón delante de Dios. Arranquémoslo todo mal pensamiento, todo mal sentimiento, así como de nuestra mente saquemos todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. Ese es el mejor sacrificio que podemos darle al Señor y hacerle al Señor, que sea nuestra obediencia. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.